encuentra con nosotros el señor Jorge Mario Sarmiento Figueroa, periodista y comunicador, especialista y máster en comunicación para nuevas tecnologías. Desde los 8 años, siendo reportero radial de voz infantil y presentador noticiero de televisión infantil y Noticias, ha construido una experiencia de 20 años. Mismo tiene dos comunicador para empresas. Se ha desempeñado también como catedrático universitario y ha publicado sus poemas en ediciones grupales con poetas locales e internacionales. Bienvenido. El señor Rafael Sarmiento tiene 4 décadas de periodismo escrito, radial y televisivo en medios nacionales y locales, con varios reconocimientos y distinciones a lo largo de su trayectoria. Ha publicado libros como Los 25 años de historia de Telecaribe y en este momento tiene en producto Los 80 años de Río Heraldo. También bienvenido. El señor Andrés Salcedo González, periodista, escritor y locutor. Su hoja de vida tiene hechos tan relevantes como el cubrimiento periodístico de 7 mundiales de fútbol. Tiene una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Ha fundado y dirigido varios medios de información. Entre 1976 y 1990 fue, desde Alemania, la voz que acompañó al mundo de habla hispana en las noticias y otra serie de producciones. Ha publicado dos obras literarias, entre ellas Las otras caras del fútbol en 1998, Barrio Abajo en el 2008 y El día en que el fútbol murió en 2011. También bienvenido. Adlai Stevenson. Los señores Mauricio y Albert Pérez, psicólogos chicos, en la actualidad fusionan sus profesiones para desarrollar la musicoterapia, cuyo propósito principal es crear canales de comunicación alternos en la relación paciente-terapeuta a través no solo de la música, sino también del sonido, el baile y el movimiento corporal. Esto dando por sentado que el paciente se encuentra incapacitado para expresar sus ideas a través del lenguaje verbal, que es nuestro principal recurso a la hora de comunicar. Sin embargo, como terapeutas hemos trascendido a la mera intención, han trascendido a la mera intención de rehabilitar. En su terapia han abierto las puertas al individuo sano, a la persona que busca sentir bienestar, que desea equilibrar sus estados emocionales y afinar su conexión mente-cuerpo, con el propósito de mejorar su salud, tanto en el aspecto psicológico como el fisiológico, lo cual no es más que un reflejo el uno del otro. Y esto lo logran a través de la música, el sonido y la palabra. Su propuesta es novedosa y resulta un híbrido de técnicas psicoterapéuticas y de musicoterapia, que sin duda generan un alto impacto positivo en el individuo mientras se encuentra postrado en el diván, envuelto en una atmósfera sonora única y siendo guiado por medio de la palabra directamente hacia el camino de su plenitud y autorrealización personal. Bienvenidos. Se encuentra también con nosotros en este salón el señor Rafael Sarmiento. Bienvenido. Nos acompaña a través de la web y desde Canadá acompaña el señor Fernando Alzate, ingeniero industrial con amplia trayectoria laboral y de emprendimiento en Barranquilla. Decidió en 2008 emigrar a Canadá, en donde se especializó en logística internacional y multimodal, luego de cursar un programa de adaptación cultural en la Universidad de Montreal. Experto en desarrollo de software y gestión logística y comercial,
Fue considerado el profesional del año en 2012 en una de las empresas de mayor tradición del sector ambiental de Canadá, un logro que ningún extranjero había obtenido antes. A todos ustedes aquí presentes a través de la web, bienvenidos, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por dejarnos conocer su experiencia y acompañarnos en este taller. Mi nombre es Jorge Mario Sarmiento Figueroa, recibí la grata invitación de parte de Margarita Porto, a quien le agradezco profundamente, de su jefe de bienestar de acá de la Universidad Nacional, de Fabiana Flores. Doctor, muchas gracias por la que nos hizo. La charla fui invitado es especialmente esa, sobre autocuidado y liderazgo. Y la verdad, cuando pensé en construir un material en torno a estas tres palabras, a estos tres conceptos, lo primero que me llegó a la mente fue qué es lo que a mí me motiva cada día y de qué manera yo siento que hay un propósito ligado a que yo tenga cuidado por mí mismo y al mismo tiempo liderazgo, que es, en el mejor sentido de la palabra, el cuidado por los demás. Cuando yo puedo mostrarle a alguien un camino hacia el cual yo quiero recorrer para lograr un objetivo y que vaya conmigo. No estoy de acuerdo, como bien lo decía Samuel Azud en una conferencia en la que asistí de él, cuando él diferenciaba entre lo que era un líder y lo que era un antihéroe. No necesariamente todas las personas que son capaces de dirigir a otras personas son líderes, porque hay personas que son capaces de dirigir a otras personas hacia el... Y eso, cuando miramos la palabra liderazgo, no cumple todo el requisito que significa generar también una idea de bienestar para los demás. Entonces, al pensar en eso, me di cuenta que cada día para mí se genera un propósito, es porque todo lo que yo hago tiene un impacto y ese impacto es potenciador del impacto que otras y de otras acciones, de otras personas y sus acciones. Y justamente llegué a la conclusión de que esta yo no la podía dar solo y que además la tenía que dar con quien representa la mayor fuerza de autocuidado, motivación y liderazgo que hoy tengo, la cháchara. Voy a explicar qué es nuestro proyecto y qué es lo que nosotros venimos a interactuar con ustedes, porque de eso se trata. No creo que Ricardo Simón se quede callado toda la charla aquí con nosotros. Primero que todo, justamente quiero dar otra justificación sobre esa intención. Yo podría directamente contarles a ustedes sobre la historia de mi vida y lo que representan las palabras autocuidado, motivación y liderazgo para mí. Decirles que nací en 1980 y que hay unas líneas paralelas entre emotividad y los años, que son la línea de mi vida, y decir, por eso estoy feliz. Pero realmente de lo que se trata hoy en día es demostrar y compartir eso que acabo de decirles, el propósito. Y el propósito para nosotros es conocer qué es, cómo surgió, qué significa la cháchara y que a partir de allí podamos conversar. Para presentarles qué es la cháchara, tengo que volver a hacer el ejercicio del vicerrector y lo voy a hacer de manera resumida, como cuando todos los sábados a través de La Voz de la Costa empezamos nuestro programa. Bienvenidos a la cháchara. Este es el equipo chacharero. Tengo el honor y el placer de presentarles a nuestro director, Rafael Sarmiento Coley, quien hace 17 años se le ocurrió, junto con su cómplice y compinche chacharero, Andrés Salcedo González, crear un programa de radio de opinión distinto, que generara una libre opinión y que pudiera tratar temas desde la cultura, desde el deporte, la política, la economía, como si estuviésemos en la esquina de la casa. Si algo tiene el ser Caribe colombiano, es que puede sentarse en la esquina de la casa como si estuviese en el Congreso de la República, en una sesión de la ONU, en la grada de un estadio de fútbol viendo el partido, ¿o no, Ricardo? Ellos dos crearon el programa y nos hemos vinculado en él a lo largo del desarrollo profesional, nuestra productora y gerente Nira Figueroa, mi hermano Rafael Sarmiento Figueroa y nuestros amigos, que no significa que entonces seamos nepotistas, no, al contrario. Si algo se ha caracterizado durante estos años, cuando empezamos Atlántico, es que todas las personas que tengan una guitarra, una historia por contar, un hecho
que sea de interés para la comunidad, bienvenido es. Por eso hoy nos nuestros amigos psicólogos que aplican la musicoterapia, Albert Pérez y Mauricio Caro. Y está conectado con nosotros ahora mismo Fernando Alzate, quien es también una persona muy cercana a nosotros, sobre todo como un ejemplo de líder capaz de adaptarse en Canadá, y no solamente adaptarse, sino ir más adelante. Hoy se están cumpliendo, en este año se están cumpliendo los 50 años del discurso poderoso de Martin Luther King. Es el ejemplo de liderazgo que ahorita yo les compartía desde mi propia visión. Lo es porque él, al considerar que tenía una capacidad, un talento para desarrollarse, concibió que él podía asumir, más allá de su autocuidado, una motivación para representar a toda una comunidad. Y si nos ubicamos en su época, en su país, en su contexto, lo que ejerció como liderazgo podríamos ver que le pasó como le pasó a Jesucristo, como le pasó a Simón Bolívar, como le pasó al Mahatma Gandhi, que hay seres que son capaces de ejercer tanto liderazgo que podría ser indirectamente proporcional a su propio cuidado. Son capaces de sacrificar o aparentemente sacrificar su existencia para lograr propósitos mayores a su propio ser. Sin embargo, si uno ve esa imagen con la fuerza del discurso de Martin Luther King, uno está seguro de que en ningún momento él, ni Jesucristo, ni Simón Bolívar, ni Gandhi, está pensando en cómo me cuido a mí mismo. Y sin embargo se les ve que en ese ser humano hay mucho más de confianza de lo que puede tener una persona que deja de hacer algo simplemente por... ¿En qué basamos? ¿En qué puede una persona, Martin Luther King, alguno de ustedes, alguno de nosotros, crear un propósito en el que se ligue autocuidado, motivación, liderazgo, o cuerpo, mente y espíritu? Por lo general, asumimos causas, para no decir externas, causas superiores, como por ejemplo un Dios, el destino. Hay quienes también basan su propósito en la naturaleza, en cómo, en qué recibo y en qué doy de ella. Yo aprendí de mi padre a leer a un pensador de la bueno, hay dos pensadores de la ilustración en esta diapositiva. Él especialmente me ha inculcado la lectura de Voltaire por el libre pensamiento. ¿En qué momento nos desligamos nosotros de crear un propósito alrededor de causas externas y empezamos a plantear criterios desde nosotros mismos? No se cuida a sí mismo aquel que le inculcaron que tenía que comer X o Y comida. Se inculca a sí mismo quien es capaz de decidir sobre ello, quien tiene los criterios para decidir sobre ello. Pero mucho cuidado, decía Voltaire, que no nos pase como Cándido, el libro de él, de donde viene la palabra candidez, que por pensar que puede hacer todo de manera ensoñadora e idealista, no se enfrenta a la realidad que le depara su entorno. Y no debajo de él, sino en la misma diapositiva lo acompaña Immanuel Kant, quien planteaba la mayoría de edad más allá de una religión, más allá de unos designios culturales, antropológicos o sociales. Immanuel Kant decía: nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de poder ser autocríticos y autónomos en nuestras decisiones. Pues bien, me encontré con esta estampa para construir esta diapositiva. Aquí termino para dar apertura a la cháchara. Cuando el cardenal en la Capilla Sixtina le ordenó a Michelangelo Buonarroti pintar a Dios en su contacto con el hombre, Michelangelo no necesariamente le estaba haciendo caso en todo momento. Primero, que lo pintó desnudo, que era en ese momento un acto de rebeldía. Y segundo, que la ciencia ha podido ilustrar que lo que está dibujado allí en semejanza de Dios podría ser perfectamente nuestro propio cerebro humano, el cómo nos conectamos con nosotros mismos. Con esto le damos inicio a la cháchara y le paso el micrófono a nuestro director, Rafael Sarmiento Poveda. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, el nombre de la página web se llama La Cháchara. La Cháchara en español es lo que los gringos llaman el chat, intercambiar ideas con otras personas
Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde cuando hace 10 años Andrés y yo decidimos crear un programa radial que se llamara La Cháchara, en donde nosotros podíamos intercambiar inquietudes. Personas de diversos estados de ánimo, tanto Andrés como yo, no es que seamos apolíticos ni antipolíticos, sino simplemente que no somos apasionados por la política, ni por la religión, ni por, bueno, lo único que nos apasiona de pronto sea el fútbol y la música. Entonces comenzamos este programa y luego descubrimos a tiempo que el advenimiento, el cambio rotundo a mucha velocidad que se venía encima a partir de la lectura de un libro de Alvin Toffler, La tercera ola, definitivamente el mundo iba a cambiar en cuestión de 10 años. Nosotros de inmediato comenzamos a pensar en la era de Internet. Y ya cuando los niños de ese momento, los niños digo yo, Rafaelito, que ya tenía 10 años, Mario, y que ya estaba ya en los medios de comunicación de televisión, y Julián, que estaba dando sus pininos como músico, queríamos abrir un espacio pensando en lo que se venía, porque definitivamente sabíamos que el mundo iba a cambiar de mano, no solamente en cuanto a los medios de comunicación, sino a lo que es la industria del entretenimiento en general. Por ejemplo, la música cambió de mano. Ya no eran las grandes casas disqueras las dueñas de la marca y el producto del pobre productor del disco, ¿no? Que era el propio productor, el propio dueño de la música, el que gracias a la revolución de YouTube podía colgar su trabajo en la red y venderlo o introducirlo a los mercados multinacionales. Del mismo modo, Internet facilitó un contacto más directo entre el ciudadano que está de este lado, porque yo ahora en este momento, con un micrófono en la mano, como un todopoderoso que habla y habla y habla, y el ciudadano que está al otro lado, que en un momento dado puede decir, oye, espera, tú estás equivocado por esto y esto y esto, pues ahí viene la cháchara, lo productivo de la cháchara. Aquí, por algunas o X circunstancias, han conocido trabajo, por ejemplo, Nelson González, Félix González, con mi trabajo de reportero beisbolero en el estadio, ¿cómo se llama ese estadio allá en Bogotá? El estadio El Salitre Bogotá. El Guillo Piedra, y el profesor Barilla. Y aquí el profesor Ricardo Ordóñez Simón, veterano de Mil Guerra, que también lo conoció. Pero además hay diversidad de amigos que están en otro campo. Por ejemplo, aquí hay un amigo al que nadie lo ha mencionado con su propio nombre de pila, el popular Crack. Albert Pérez, nadie conoce a este tipo como Albert Pérez. Se llama Cracker. Él es capaz de sacar sonidos de tambor con las quijadas. Y es capaz de comunicarse con los dioses ancestrales del África
a través de sus tambores mágicos. Yo creo que es una manera de uno intercambiar conocimiento y experiencias con gente que no solamente están en el medio de comunicadistas. Es que hay un error y es considerar que periodista es el que se gradúa aquí en una facultad de periodismo. Nosotros somos comunicadores a través de la música, a través del cine, a través de la televisión, a través del mensaje publicitario, a través de los medios tradicionales y por supuesto a través de la mirada, del tacto, del olfato. Las ferias gastronómicas son un excelente medio de comunicación. Entonces, que lo diga Salcedo, que le ha correspondido viajar por el mundo entero, saborear distintos platos de comida, algunos buenos, algunos que lo han puesto a ir al baño bastante con frecuencia, pero más que todo la experiencia por 20 años en una ciudad como Colonia, que tiene toda una historia, que él todavía es y no alcanza a entender cómo una ciudad tan linda se fue quedando atrás. Alemán, pero que soy Andrés, un compañero de batallas, un hombre íntegro, una persona que cuando estuvo en Alemania durante 25 años, era la voz que cuando uno iba a los teatros, al Teatro Colón, al Teatro Tropical, era el que decía, y ahora el mundo al instante, con Andrés Salcedo, y llegaba el avión, aterrizaba con unos rollos así de grandes, que era donde venían las noticias, unas noticias más trasnochadas que el carajo, pero eran las noticias. Así que Andrés, cuéntanos de eso. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Estamos desdiciendo el sentido de la cháchara porque estamos convirtiendo esto en una serie de monólogos y la cháchara es comunicación desde varios lados. Sí, pero a mí me gustaría compartir con ustedes una anécdota muy reciente que no se la he contado ni siquiera a mi gran amigo y socio Rafael Sarmiento. Hace poco yo quería llevar al programa a una persona que admiro mucho. Él habla unos 5 idiomas bien hablados, muy bien hablados. Ha publicado varios libros, fundamentalmente de filosofía, de una de las ramas de la filosofía que a mí personalmente más me interesan, más me han seducido, que es la semiótica o semiología, en donde Humberto Eco y Walter Jens son, yo diría, los papas de esa actividad del espíritu y de la mente. Y sabes lo que bueno, empezamos, yo le dije que él me preguntó que cuándo sería la entrevista y le digo, mire, el programa lo pasamos los sábados, te mencioné a ti, a los otros compañeros con quienes hacemos el programa, mencioné la emisora, La Voz de la Costa, y me dijo, ¿y cómo se llama el programa? Y yo le dije, ya. Y contestó, y yo pensé en una broma. Cuando lo dijo, yo esperaba que se riera. Bueno, ahí viene la carcajada. Me dijo, ¿cómo crees tú que yo voy a dejarme entrevistar en un programa que se llama La Cháchara? Así me dijo. No, eso es... Me dio a entender con esa frase que La Cháchara era algo muy por debajo de su nivel intelectual. Y ahí llego yo a una de las preguntas, de los moti, como de los antiguos romanos, de los temas que vamos a tratar hoy, el autocuidado. El autocuidado, pienso yo, es lo que me sugiere esa palabra, una alta dosis de amor a sí mismo.
quien no tiene amor a sí mismo, primero que no puede tampoco entregar ni recibir amor, y segundo que pues en lo último que pensaría era en cuidarse a sí mismo. Yo creo que el cuidado a sí mismo es una manifestación del amor que uno se tiene, porque uno no quiere enfermarse, porque uno no quiere disminuir ninguna de sus potencias humanas, ni la mente, ni el espíritu, ni la actividad física, ni la sexualidad, ni nada de eso. Y cuidarse a sí mismo es precisamente estar uno a tono con todas esas potencias humanas. ¿Por qué esta introducción? Porque quiero conocer la opinión de algunos de ustedes. La diferencia entre ese cuidarme a mí mismo, sentir amor por mí mismo, y lo otro, lo del filósofo que me contestó con esa frase tan hiriente, me dijo, yo no puedo dejarme entrevistar en un programa que se llama La Cháchara. Ahí hay, más que amor a sí mismo, una forma, sí, de amor a sí mismo, que desde los griegos los conocemos como el narcisismo, por ese narciso que se veía a sí mismo en un lago y se enamoró de la imagen que las aguas reflejaban, que era su propia cara, su propio rostro. Y entonces quiero que ustedes también se pronuncien sobre esa dicotomía de el quererse a sí mismo, que es muy sano, no solamente sano, es aconsejable, y el otro, un amor enfermizo a sí mismo, que incluso frena la comunicación humana con otras personas. Él se negó a ser entrevistado porque el programa se llama La Cháchara, y lo consideró esa palabra, siendo que ya Rafa, del chat, ¿no?, norteamericano, ¿verdad?, lo que llaman los brasileros, batió un papo, ¿no? Una expresión muy, muy simpática que a mí me costó trabajo entenderla, como muchas otras expresiones de los brasileños. Batir un papo es lo que aquí en Colombia llamamos botar corriente, sentarnos en un sitio a intercambiar cosas, experiencias, anécdotas, chismes, lo que fuera. Entonces no sé quién de ustedes quiere tomar la palabra para continuar en este. A ver, allá el veteranazo aquel hizo el amague nada más, que quedó. Perdón, ya tenemos contacto con Fernando Alzate. Un saludo cariñoso de Fernando Alzate, un barranquillero. Estudió aquí en Barranquilla sus primeros años. Hizo parte de un grupo de quietos que casi nos destruyen una cabaña por allá en el Morro. Pero después de eso, él se ha reincorporado y nos ha traído muchos recuerdos de allá del Canadá, sobre todo en época de invierno, cuando el invierno aprieta, él tiene que venir a buscar tierra caliente. Un saludo cordial, un saludo afectísimo de este más que amigo, un gran hermano. Fernando Alzate, bienvenido. Bueno, hace mucho saludar a este equipo chararero. Para mí es un honor y es un placer poder compartir con ustedes este bellísimo momento, de poder chacharear con ustedes y poder contarles cualquier anécdota, experiencia, y compartir con ustedes de tal manera este bello momento. Muchas gracias por su invitación. Fernando, te damos la bienvenida como lo hace nuestro director, y especialmente te elegimos para que compartieras la visión que tú tienes sobre el tema de esta cháchara, el autocuidado, la motivación y el liderazgo a partir de tu propia experiencia. Cuéntanos qué haces, cómo llegaste a Canadá, etcétera. Bueno,
esta experiencia que hemos tenido en tierras extranjeras, yo creo que va muy de la mano a el tema que estamos tratando hoy, que es la comunicación y el autocuidado, y sobre todo el autocontrol. Le puedo comentar de manera muy breve que ha sido una experiencia realmente muy gratificadora, sobre todo del desafío por los cuales nosotros los colombianos decidimos llegar más allá de las expectativas. En ese orden de ideas, mi experiencia aquí en Canadá ha sido realmente un desafío y ha sido una manera y un reto para poder ir más allá por medio del autocontrol, por medio de la comunicación, que gracias a las personas que he estado alrededor, que siempre han estado ahí, me han ayudado a fortalecer todo esto que hemos creado aquí en la tierra. Y bueno, como ustedes habían dicho, reaccionar a los cambios, ¿no? Es muy importante reaccionar a los cambios y poder adaptarse fácilmente. Yo creo que entre la convicción, la pasión, como hacemos las cosas, se pueden lograr muchísimas cosas. Y quiero retornar acá al Salón de la Universidad Nacional sobre lo siguiente. Fernando y pues otros partimos desde el hecho de que podemos asumir proyectos teniendo las dos manos, los brazos, las dos piernas, una mente lúcida, un equipo de trabajo como el que tenemos. Pero ¿qué pasaría en el momento en el que haya alguna ruptura mental o física con relación al mundo? ¿Qué pasaría con esa noción de autocuidado, de motivación y de liderazgo? Justamente para eso hemos invitado a Albert Pérez y a Mauricio Caro para que nos cuenten su experiencia desde la psicología y lo que ya ellos aterrizan como la música terapia. Bienvenidos. ¿Dónde está el director? Señor director, hablando de usted precisamente ahora. Oh, muchas gracias por esa publicidad. Increíble. Gracias. Lo de la música con la quijada, sobre todo. Tomé muy personal, muy bueno. Bueno, y aprovecho como para que invitarlo a que nos sintonicemos este ambiente chacharero. Yo cuando escuché la palabra cháchara, a diferencia de su amigo que lo tomó como una forma despectiva, yo lo vi más bien como una oportunidad para charlar amenamente. Una conferencia con esa parafernalia que implica una conferencia de esa formalidad, de técnica, ese tecnicismo, no, es algo más ameno, más transmitir un conocimiento, hablar con la gente y que la gente hable con uno. Algo bastante ameno, ¿no? Y sí, se ve mucho en tus argumentos, esa es la intención y me parece muy buena esa iniciativa, ¿no? De crear un espacio ameno que al mismo tiempo sirva para transmitir conocimiento de esa forma, me parece muy interesante. Bueno, mi compañero y yo estudiamos juntos en la Universidad del Norte, ahí nos graduamos como psicólogos. Desde sexto semestre hemos estado pues integrando la música, el arte en general dentro de la psicología. Hemos estado haciendo cosas en un comienzo atrevidos, ¿no? Nos llamaban a rehabilitar, a hacer algo con la musicoterapia, y ahí íbamos. Diferentes patologías, parálisis cerebral, retraso mental, autismo, ahora último en el CARI con patología un poco más, digamos, que ya son más complejas, muy complejas, como la psicosis, cosas que ya son un poquito más complejas de entender. La musicoterapia ahí sirvió muchísimo, fue una gran experiencia. Ahora con lo que hemos decidido hacer, yo por mi parte vivo en la playa con mi novia, él vive justo al lado de mi casa, vive él ahí solo, un gran amigo de nosotros, con Gabriel Bocanegra, roommate, compañero de cuarto. Al estar en contacto con el mar a 20 metros, nos hemos dado cuenta de tanto bienestar que genera solo el hecho de contemplar el mar, de escuchar el sonido. Y bueno, fue magnífico. Y hemos decidido crear una terapia que pretenda ir un poco más allá de la mera rehabilitación, sino que bien le abra las puertas al hombre o al individuo sin patología, que más bien quiera generar un bienestar, que quiera afinar la conexión mente-cuerpo. Tenemos dentro de las corrientes psicológicas
algo que sí tenemos muy claro, que todo lo que ocurre en la mente va a repercutir en el cuerpo. Cuando la palabra, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Ya hemos visto en la clínica donde trabajamos, en el ICN, Instituto Colombiano de Neuropedagogía, ahí trabajamos como psicólogos y hemos visto, por ejemplo, la fibromialgia, el alto componente mental, esta enfermedad increíble. De hecho, teorías como la del doctor Hammer, donde se ve la influencia de un alto estrés mal manejado en la aparición del cáncer, el desarrollo tumoral del mismo. Una vida, en resumidas, una vida mal vivida, que se sienta uno mal consigo mismo, que se sienta insatisfecho con lo que hace, con su trabajo, que no haya una armonía, empezando en la casa, luego con el vecino, luego con los amigos y con la gente en general, va a repercutir en nuestra salud mental y física inminentemente. Por eso hemos creado no sé si decir creado, hemos más bien juntado piezas de varias técnicas psicoterapéuticas, algunas alternativas, pues para abrir la puerta a ese individuo que quiere generar bienestar y por ende tener una mejor condición de vida. Hemos tomado de la musicoterapia, hemos tomado de la programación neurolingüística, hemos tomado de la hipnosis clínica, por supuesto también de la psicoterapia, y hemos creado un híbrido. Nuestra terapia se basa, aquí tenemos nuestra terapia abarca de 45 minutos a 1 hora y en realidad son muchos los componentes que hay que tener en cuenta, la iluminación, el mismo ambiente, la acústica, indispensable, los olores, manejamos todo eso. Hemos querido de pronto, no sé si más adelante se pueda, sí, de una. Este es nuestro espacio entonces, disculpe. Bueno, como ustedes vinieron fue a hacer una demostración en vivo y en directo, y como yo soy un poquito observador por lo que de algo sirven 40 años de periodismo, veo algunas caras que son como incrédulas, otras caras que son como así como que están como que esto que es. Cracker no es africano, es colombiano. El compañero Mauricio vive con un loco demasiado cuerdo. Si ustedes conocieran a Gabriel Bocanegra se asustan, porque mide 2 metros y anda todo loco. Pero es una maravillosa persona, inteligentísimo, tanto así que es hoy uno de los sonidistas más cotizados y de mayor demanda de trabajo en el cine americano. Y les quiero contar además que de todo este equipo familiar, que realmente es una gran familia, hace parte un señor que se llama Roberto Flores, no sé si de la familia de una persona que está por aquí cerquita, que acaban de ganarse todos los premios en el Festival de Brasil, en un viento que sinceramente muy pocos creían, y es aquí donde entra la motivación y el liderazgo. Sinceramente, a mí me tocó vivir de cerca, nosotros nos tocó vivir de cerca el sufrimiento de estos muchachos para que pudieran darle abrirle la puerta para sacar adelante su película Noche del Infierno. Y tocó 20 puertas y en 20 puertas le cerraron 19 puertas, hasta que al fin encontró una puerta y tuvo que incluso modificar un poco, no solamente el título, sino el libreto, para por fin hacer su película, que ha sido todo un éxito. Pero además, encontrarse uno con gente maravillosa que le comunica a uno todo lo que esa energía que lleva por dentro. Es una verdadera bendición de Dios. Cuando este poco de locos se reúnen en mi casa,
uno se siente transportado a otro mundo y sin necesidad de ninguna ayuda espirituosa ni de otro tipo de cosas. Entonces, escuchemos a estos virtuosos profesionales, serios, pero a la vez tropicales. Bueno, muy bien. Esto vamos a tratar de sintetizarlo en 10 minutos.
sientes cada vez mejor, repleta de buena salud, te sientes bien, la sangre fluye libre por tu cuerpo y cada órgano funciona perfectamente bien, cada articulación funciona perfectamente bien, estás llena de buena energía. En este momento, retorna la flexibilidad a tu cuerpo. Comienza a despertar tu cuerpo y a sentirse cada vez mejor. Disfruta. Buenos días. Por favor, cierra los ojos. Te lo voy a decir ahora. Al contar a 3, puedes reincorporarte y abrir los ojos. 1, 2. Quisiera poner en contexto con todos ustedes son y de todas las disciplinas, ingenieros. Muy bien. Hay un filósofo genio de la semiótica que se llama Humberto Eco, y si él estuviera aquí, estuviera diciendo: esto es lo que yo busco, el buscar nuevas formas de comunicación, porque la comunicación no solamente es la palabra, la escritura, la música, el oído, el tacto, el olfato, los tambores, lo que toca cracker, todo esto que nosotros vimos hoy aquí es la comunicación integral, y es lo que nosotros estamos haciendo a través de una página web que se llama www.lachachara.com, en donde estamos viendo de todo un poco, sobre todo tratando de que gente que nunca ha escrito un texto se arriesgue a escribir en el espacio www.lachachara.com. Andrés. Bueno, Andrés, te vi, yo no sé si eras o eras tú el paciente, cuenta a ver cómo fue tu experiencia. Bueno, yo, actitud muy barranquillera, hice una conexión fraudulenta, me conecté al experimento cuyo objeto no iba a decir de investigación, sino de intervención era Fabiana, y debo confesar que realmente alcancé unos niveles de conciencia bastante interesantes, una relación progresiva muy interesante, muy relajante, muy enriquecedora desde el punto de vista de la experiencia somática. El buen vínculo entre la cháchara que estábamos teniendo
y lo que ustedes hicieron, que es el hecho de nosotros estar hoy rodeándonos aquí en este salón, estar conectados con nuestro amigo y haber hecho la intervención con Fabián, no solamente sirvió, por ejemplo, a ustedes como espectadores y a nosotros ahora, sino que entre todos hicimos una energía que es lo que al final del día enlaza el autocuidado con el liderazgo. No hay un líder que no se cuide a sí mismo, como lo decía Andrés Salcedo, y no hay nadie que, si habiéndose cuidado a sí mismo, no sea capaz también de liderar. David, ¿tú querías muy rápidamente? Quiero hablarles también de un proyecto que se viene haciendo. Vengo apoyando junto a un grupo de amigos un proyecto en Las Albinas, que es un barrio difícil. Y no es solo con en un sino con niños que no quieren parte en un colegio. Ninguna institución los acepta porque son niños muy... Entonces venimos trabajando. Antes de hacer lo que hicieron los compañeros estos ahora, nosotros nos preparamos para lo que es la tormenta. La tormenta uno no se prepara cuando la ve enfrente, porque ya a dónde vas a correr, dónde te vas a... No vale la pena. Empezamos de la tormenta mucho antes. Entonces, ¿qué hacemos? Los preparamos a ellos para la tormenta. Son niños que están pasando por momentos muy difíciles. Hay estudios que se han hecho donde dice, antes de hablarle a un niño, hay muchas formas de bajarle la revolución a un adulto para luego acceder mucho más. Eso. Sí, pero hay muchas formas de bajarse. Primero empezamos con la alimentación. ¿Qué nos sobra la revolución? Los ácidos. Entonces, empezamos a los ácidos, cebolla, ajo. Le damos alimentación a los niños. ¿Qué hacemos? Le damos alimentación, 3 comidas diarias vegetarianas, porque estamos totalmente seguros que en la economía es algo respetable, pero creemos y estamos conscientes de que hay un sufrimiento del animal cuando lo están matando. Y ese sufrimiento queda ahí. Cuando te lo comes estás comiendo el sufrimiento también. Entonces lo que hacemos es que reducimos las carnes, reducimos los ácidos y son niños que empiezan a bajar la revolución. El niño empieza a bajar la revolución, lo enseñamos a meditar. Es difícil meditar, meditar es sentarse y estar con uno mismo. Pero cuando uno está con uno mismo, empiezan a pasar una serie de ideas, de pensamientos, todo lo que no he hecho, lo que sí he hecho, lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Les enseñamos a estar esa mente en blanco. ¿Cómo lo hacemos? Que cada uno aprenda a hacerlo en su casa. Fácil. Nos sentamos, que estamos sentados junto a un árbol. Luego nos vamos a ir hacia el cielo. En el espacio es el lugar donde nada de lo que está en la tierra puede llegar. Entonces lo llevamos a ese lugar. En ese lugar empiezan los niños a meditar. Cuando ya los niños empiezan a meditar, los enseñamos a hacer yoga. El yoga los niños empiezan a tener una mayor destreza, no solo mental, sino porque es un complemento mental y físico. Y luego ya es un niño que está preparado para recibir todo esto. Porque el que recibe todo esto es muy complicado porque no todos saben lo que están recibiendo. Muchos lo pueden malinterpretar, otros lo pueden tomar de una manera muy fuerte. Entonces ese también es para que todos sepan que es una forma de emprendimiento que se hace en esta ciudad, para que no se estuvieran haciendo cosas, pero los proyectos como este, por ejemplo, se vienen realizando por muchas más personas, para que se está trabajando años, que tienen más problemas para que a futuro sean niños que sean una solución para lo que está pasando en estos momentos. Hay una fundación que se llama Ananda Marga. Ananda Marga está en la 43 con 90. Sí. El que quiera ir, tomar unas clases de yoga, el que quiera ir hay unas cenas vegetarianas, hay también venden cosas vegetarianas, pero digo, forma de trabajar y es un proyecto interesante que no solo nos ayuda a nosotros, sino al resto. Le agradezco a David Vázquez, que como ya se acaban de dar cuenta y no tengo que decir mucho, él es un emprendedor, empresario y al mismo tiempo es líder de fundaciones, y sobre todo en este movimiento hindú. Por ejemplo, tus hijos se llaman Shetan. Es un mantra porque todo es una vibración. Lo que acaba de hacer nuestros compañeros es conectar al paciente en un estado de vibración. Su cuerpo empieza
a vibrar. Todo cuerpo tiene una acción. Cuando logramos encontrar esa vibración, en un momento nos agarramos fuertemente de ella, podemos estar encima del caballo. Antes, estamos desequilibrados. Hay unas cosas que no podemos controlar y sobre todo en la juventud no se nota, pero después de cierta edad empiezan a un cierto problema hormonal que empieza no solo para hombres y mujeres y es un poco incontrolable. Entonces llevamos a unos estados que son difíciles, pero si empezamos de la tormenta, estamos jóvenes, pues ya llegué a mis hijos, son unas vibraciones, uno se llama Chetán y es su mantra. Un mantra son cosas positivas que se repiten, como cuando hacemos el rosario. Cuando hacemos el rosario estamos repitiendo un mantra, lo que antiguamente se hacía. Los hindúes también lo repiten, todos los que tienen y manejan las bolitas se repiten mantras. Entonces es eso. Muchas gracias. Bueno, señor Díaz, cierre usted la... Quiero agradecerle esas palabras a un viejo amigo que nos conocimos allá en Bogotá en la época en que ser costeño en Bogotá era un pecado. Un costeño en Bogotá, un costeño en Bogotá es andaba uno con la amarilla del costeño. Nosotros hemos querido como proyecto, los tres hijos, mi esposa Nina Figueroa de Sarmiento, Jorge Muñoz Turcios, Bolaños Turcios, Andrés Salcedo, que ha sido siempre mi calanchín para todos los proyectos. Cuando él estaba en Alemania, en Colonia, nos carteábamos casi todas las semanas. Íbamos a hacer cuando él por fin regresara a Colombia y lo hicimos, gracias a Dios. Y lo que queremos hacer es un periodismo que sea duro, responsable y útil. ¿Qué es periodismo útil? Que esto que estos muchachos hicieron hoy aquí ante ustedes se pueda transmitir a nivel de la página internet nuestra y que eso sube a la nube, que va a muchos países del mundo. En este momento la página web lachachara.com está siendo visitada por 3 países y aproximadamente unas visitas